es que son muchas noticias muy importantes emanadas del Ministerio de Trabajo a partir de esta resolución y la idea es que a partir de este momento en sitios abiertos al público, pues aquellos trabajadores que realicen sus actividades allí presenten debidamente su esquema de vacunación, pero también el gobierno está haciendo una serie de anuncios y de llamados que me imagino van a suscitar también polémica sobre la manera como se insta a las empresas a que contraten a personas vacunadas. Sí, ¿verdad? Muchas preguntas sobre todo por el tiempo, Juan Manuel, que recomienda el Ministerio de Salud por el aislamiento, los 7 días que uno tiene que tomar finalmente, como dice la circular, para descansar en casa si tiene los síntomas o finalmente para los asintomáticos, pero muchas preguntas sobre todo si usted en esos 7 días tiene finalmente una incapacidad, ¿quién paga finalmente esa incapacidad? Si el trabajador o el empleador pues lo va a recibir o no. Esas son las preguntas en la relación con el anuncio que hizo tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio del Trabajo. Muy bien, ya trataremos de restablecer la comunicación con el ministro Ángel Custodio Cabrera. Entre tanto, hablemos del más reciente informe que ha entregado el secretario general de la ONU sobre la misión de verificación en Colombia para el periodo de septiembre a diciembre de 2021. Pero, insistimos con el ministro Ángel Custodio Cabrera. ¿Nos oye bien, ministro? Sí, señor, aquí estamos otra vez. Qué bueno, nosotros también y nos alegra mucho oírlo ya con mayor claridad. Hablemos de esa circular 003 publicada por el Ministerio de Trabajo en las últimas horas en el sentido de exigir a los trabajadores que realicen sus actividades en sitios abiertos el esquema de vacunación. Y se estaban preguntando algunos oyentes esta mañana en redes sociales, ¿y es que no se les había exigido eso para poder atender al público en los restaurantes, ministro? ¿No había, digamos, esa obligatoriedad o ese llamado para que en esos sitios, cines, discotecas, restaurantes, quienes lo atiendan a uno, tuvieran también el esquema de vacunación? Claro, no lo habíamos exigido ni de manera obligatoria por una sencilla razón. Estábamos creando todo el sistema nacional de vacunación y en algunos sectores las vacunas pues no habían llegado. Pero en este momento donde tenemos vacunas suficientes, sobre todo para iniciar el esquema de vacunación, es hora de empezar a exigirlo y eso es lo que hicimos con la circular 03. Nos basamos en la resolución 777, o sea, las actividades en las cuales era obligatorio el ingreso a esos sitios por parte de MinSalud. Ahora nosotros como Ministerio de Trabajo lo hacemos obligatorio a sus trabajadores para equilibrar los dos temas, como muy bien lo acaban de expresar. Ahora, señor ministro, otro punto que es importante aclarar. ¿Se va a exigir esquema completo, es decir, las 2 dosis más la de refuerzo o con una basta? Porque sobre ello también había cierta inquietud. Sí, no, la resolución no quiso ser muy contundente en el sentido de esquemas completos, porque había la duda si se incluía el reforzado o no. Simplemente el esquema de vacunación, o sea, el carnet de vacunación, presente su vacuna, inició su esquema y ya con eso salimos adelante. Ministro, ¿en esta circular hay alguna exención? Es decir, ¿alguna persona podría resistirse si trabaja en este tipo de cosas finalmente a vacunarse o no existe esa exención? No, estamos basados en todo lo que dice el sistema de salud, en lo que está ocurriendo en el mundo, en lo que está ocurriendo en el país, en Bogotá, en todas las ciudades, en el sentido de que estamos viviendo una nueva etapa de pandemia, un pico alto muy fuerte, de expansión grande, y en la cual pues faltaba decir, oiga, ya tenemos las vacunas, exijamos ahora el carnet, y eso es lo que estamos haciendo. Y reiteramos, al final lo que queremos es exhortar y a todo el mundo, vacunemos, salvemos vidas, porque las personas que están falleciendo en un gran porcentaje son los que no se han vacunado. Ese es el mensaje que estamos mandando con esta circular, aplica de manera inmediata y si va a contratar una nueva persona o lo que sea, se le va a exigir el carnet de vacunación para la firma del contrato de trabajo. Ministro, en Colombia por cada disposición de estas hay una tutela que se presenta o muchas y hay jueces creativos que a lo mejor terminan dando la razón. ¿No teme que eso vaya a pasar con alguna persona que no se quiera vacunar pero que quiera tener derecho al trabajo y por la vía de una tutela pues termine recurriendo esta decisión que ha tomado el Ministerio del Trabajo? Así va a ser. El Consejo de Estado, por ejemplo, en este momento los decretos y demás están siendo objeto de revisiones por muchos ciudadanos, pero yo creo que aquí hay que pecar por exceso, cuidando la vida de muchos colombianos, y si la podemos salvar con estas circulares, lo hacemos. Y ya el tema jurídico, pues en los estrados lo atenderemos como debe ser,
y daremos la pelea jurídica, pero aquí estamos pensando en todos los colombianos y salvar vidas de colombianos. Ahora, ministro, lo que más probablemente ocurra con esta variable Omicron que ha ocurrido pues en los demás países es que haya un enorme número de personas que requieren el aislamiento y una incapacidad en casa. Eso supone, dada la legislación laboral que existe en Colombia, que esa incapacidad los primeros 3 días, como es hasta ahora, corríjame si estoy equivocado, pues los paga el empleador al nivel que está definido en la ley de la incapacidad, que si no estoy mal es 2/3 partes del ingreso. Ahora, ¿qué pasa con los siguientes días? ¿Los va a pagar las EPS? ¿Va a haber algún tipo de lineamiento del Ministerio de Salud para que la incapacidad dure 7, 10 días laborales o son solamente 7 días hábiles? ¿Cómo va a operar eso, ministro? Le adelanto lo siguiente, en un par de horas estaremos firmando, o en el transcurso de la mañana estaremos firmando resolución o circular entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud para aclarar exactamente lo que me está preguntando, pero le adelanto lo siguiente. Cualquier trabajador que sea contagiado y su médico le certifique el aislamiento obligatorio de 7 días, el sistema de salud absorberá la incapacidad como debe ser. Eso lo adelanto. Ya hay otros temas como si se aplica quienes están vacunados, quienes no están obligados, el aislamiento preventivo obligatorio. En un par de horas, en el transcurso de la semana, de la mañana, lo estaremos poniendo a consideración de la opinión pública. Señor ministro, corríjame o por favor precísenos, porque esto es una pregunta que tiene mucha gente. Hoy en día esa incapacidad de 7 días, ¿quién la paga? ¿La paga los 7 días completos al nivel original el empresario? No, repito, como usted lo explicó al comienzo, por norma, por ley, el tema de incapacidad los 3 primeros días los absorbe el empleador, y en este caso de los 7 días, los otros 4 los asumiría el sistema el sistema de salud, ARL o EPS. Eso es lo que vamos a expedir en las próximas horas. Ministro, pero hace unos días uno iba a decir, si tiene síntomas, quédese en su casa, no vaya al médico, no se haga pruebas, no sé qué. Ahora necesariamente todo el que estornude tiene que ir a un médico para ver si sí tiene y hacerse la prueba para que le reconozcan la incapacidad. Vamos con calma, repito, cuando el médico le certifique, es que usted puede tener algunos síntomas y demás, tiene que acudir al médico, para bien o para mal, y el médico es el que se certifica. Y obviamente si le hacen la prueba, le ordenan la prueba, le hacen la prueba, usted sale positivo, automáticamente el médico le tiene que ordenar el aislamiento obligatorio de los 7 días. Pero, incapacidad con certificado del médico automáticamente eso, lo debe pagar el sistema de Claro, eso lo entiendo, ministro, pero es que como antes nos habían dicho, es mejor, si usted tiene síntomas, para no congestionar los servicios médicos, quédese en su casa, tome las precauciones, no hay necesidad de hacerse pruebas. Ahora cualquiera con esto, pues tiene que necesariamente acudir a un médico si tiene o cree tener que los síntomas que tiene pueden coincidir con el contagio, tiene que ir a un médico para lograr la certificación. Para lograr la incapacidad. Y entonces hay la capacidad suficiente para que ahora todo el que estornude, y lo digo un poco peyorativamente. No, como irónicamente en el sentido de que la gente está muy nerviosa y entonces pues cualquier estornudo, porque puede haber gripas normales, pero ante la posibilidad de que eso sea un COVID, tenga que ir a donde el médico para que el médico le certifique. Eso no, digamos, hay toda la capacidad de atención para que se aumenten las citas precisamente por la preocupación de que la persona que tiene algunos síntomas de gripa pueda estar contagiada. A ver, con todo respeto, todo el mundo tiene derecho a su sistema de salud, EPS, IPS y demás. Y en este momento es muy importante la revisión médica, sobre todo, reitero, con el pico que se nos está viniendo encima. Entonces yo creo que sí es muy importante y el sistema de salud está previsto y lo puede atender. No estoy hablando de las emergencias, estoy hablando del sistema común y corriente, cuando usted pide una cita y demás. Eso hoy está previsto, las EPS lo saben, de modo que no hay creo que no debe haber ningún inconveniente. Además, yo no soy la autoridad de salud, pero no hay ningún inconveniente en ese sentido. Por eso la resolución, yo les pido comprensión, par de horas, sacamos la resolución y volvemos a hablar cuando ya quede establecido exactamente cómo se va a manejar la incapacidad en Colombia.
Claro, señor aguardamos ministro, la resolución y me ha faltado. aguardamos la resolución, pero digamos la preocupación, y esta mañana nos lo decía un médico, que los servicios de salud en particular, en emergencias, en Bogotá ya tienen una demanda y que muchos de ellos están congestionadísimos precisamente porque muchos están asistiendo allá a pedir la incapacidad. Digamos, el punto es si pueden coordinar con el gobierno, con el Ministerio de Salud y con el Instituto de Salud y sobre todo con las EPS y las IPS para que existan mecanismos alternativos, por ejemplo, telemedicina, teleconsultas, de manera que no se necesariamente la gente acuda al punto de atención que para muchos siguen siendo en muchas ciudades las emergencias. Y puntos de contagio, además. De manera que se pueda descongestionar y no aumentar el riesgo. Es más desde esa perspectiva, señor ministro, dado que va a haber mucha más demanda porque la gente va a pedir el certificado para alegrar la incapacidad. Bueno, repito, se nos vienen picos muy altos, estamos preparados como gobierno y así lo vamos a atender, de modo que si estas medidas se toman es porque se puede el sistema responder. Bueno, yo les agradezco mucho, muchas gracias. Bueno, ministro, ¿Está bien? Gracias. Le pedimos una... Muy amable, ¿no, ministro? Hasta luego. Tranquila, gracias, chao. Bueno, chao. No más preguntas, muchachos. No, Por favor. Sí. Siguiente pregunta, amigo. El ministro tiene afán. Sí, pero a mí me parece que sí va a haber un problema, porque de verdad que se contradice. Es decir, antes le decían, quédese tranquilo para no congestionar. Ahora, si la gente siente que tiene, que puede... No, además están diciendo, no vaya al trabajo si está con eso, tiene que tener un certificado, pues va a presionar por una cita con un médico. Siempre es difícil comunicar estas situaciones de salud, ¿no? Profe, menos mal, dice él, bueno, van a coordinar y van a anunciar, porque sabe que hay muchos casos de personas que tienen los síntomas, incluso tienen la prueba positiva, pero como el empleador no les permite tomar la incapacidad o no hay claridad sobre quién paga o no esa incapacidad, pues las personas prefieren seguir trabajando, van y contagian a otros y no reportan. Y pida una cita por los a ver cuándo le llega la... Me parece que hay dos mensajes que es necesario, ojalá que el gobierno nacional decida mandarlos. Uno, un mensaje a los empresarios para que, por ejemplo, no necesariamente le pidan la incapacidad, digamos, en los primeros días, así de manera tan imperativa a los trabajadores, pero sobre todo a las empresas promotoras de salud, a las EPS, prestadoras de servicios de salud y a las IPS, para que haya mecanismos alternativos, en particular telemedicina, para tener esa enorme demanda de personas en casa, para que no tengan que salir de la casa, puedan estar en aislamiento y puedan obtener ese certificado de incapacidad, porque de lo que se trata precisamente es de mantenerlas aisladas. Ojalá que el gobierno nacional pero si usted necesita prueba, ¿cómo le hacen la prueba por telemedicina? No se la pueden hacer. Pero el punto es que no necesita necesariamente prueba y eso es un punto muy importante. Pero si está diciendo que necesita el certificado del médico. Claro, pero es que el certificado no necesariamente necesita prueba, porque la manera en la que se puede diagnosticar el COVID-19, si usted ha tenido un contacto estrecho con alguien que ya tuvo COVID-19 con una prueba y usted tiene los síntomas, con eso es suficiente para que un médico le dé el certificado. Y de hecho conozco muchos casos en donde los médicos están expidiendo el concepto solamente con la sintomatología. Y eso es lo que tiene que comunicar el gobierno nacional, porque también tenemos que cambiar todos la cultura, que también estamos forzados en el sistema de salud que tenemos hoy en día, que la única manera de poder tener acceso rápidamente a un médico, a la prestación de servicios de salud, es ir a urgencias, así no sea una urgencia vital. Pilas en todo caso con otro dato, ¿no? Y es que hoy se va a conocer, probablemente en esta mañana, una resolución conjunta entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud en relación con las incapacidades, porque hay mucha información suelta, mucho dato incoherente, contradictorio, que seguramente, muchísima información. Y una que se contradice con otra. Correcto, entonces vamos a ver si esta resolución aclara este asunto, especialmente el de las incapacidades.